eh, ya sea de una o de otra forma, dependiendo pues lo que se vaya a tener. Tanto lo que es nuestra carrocería como algunos elementos o grupos mecánicos que van a componer nuestro vehículo, lo que ahorita ustedes me estaban comentando. En este caso, bueno, lo que es motor, elementos de transmisión, de suspensión, entre algunos otros. Pero aparte de estas cuestiones, también debe de soportar lo que es el peso de los demás elementos y partes que van a componer el vehículo, o más bien cosas que son independientes de lo que es los componentes del vehículo, en este caso las sobrecargas que lleguen a tener, el propio peso o la carga de transporte y también de nosotros como ocupantes dentro de nuestro vehículo. Entonces, de bastidores vamos a tener de distintos tipos, más por ejemplo enfocados, yo sé que en un principio, a lo que es a lo que son vehículos industriales o en este caso algunos camiones. Ahorita les voy a compartir aquí la pantalla para que puedan ir viendo la información. Entonces, tenemos aquí el ejemplo de lo que es el bastidor y de ahí tenemos para vehículos industriales. Por ejemplo, aquí tenemos uno que es de largueros longitudinales. Obviamente, bueno, está compuesto de largueros y de lo que son los travesaños, que son estas partecitas que unen los largueros. Entonces se va a componer de dos elementos longitudinales, si se dan cuenta son bastante largos y están fabricados de chapa laminada y están unidos entre sí, por lo que yo les comentaba de la parte de los travesaños que están aquí unidos hacia lo que son los travesaños. Eh, este tipo de bastidor que es independiente de lo que es la carrocería es sumamente rígido, o en este caso es este tipo de bastidor que es de largueros y travesaños son de los más rígidos que hay. Entonces lo va a ser ideal o va a ser el ideal para poder realizar ese transporte de grandes cargas. Entonces es independiente de la carrocería porque todavía hay que poner eh, pues lo que es la caja o la otra parte que va por así que debajo de la caja. Tenemos también de bastidores de perfil en doble T que también igual los han llegado a ver. Están construidos a partir de perfiles de doble T. Se utilizan actualmente para la fabricación de semirremolques y de algunos elementos de remolques. Características que podemos encontrar, pues se ve em, de una de una forma constructiva relativamente fácil y este tipo pues va a permitir lo que es bueno, variar la altura del alma del perfil o en este caso de lo que es el bastidor. Tenemos el bastidor auxiliar. El empleo en este caso de los bastidores auxiliares son bastante utilizados por carroceros para llevar a cabo el carrozado de vehículos industriales y sobre todo de camiones que sean de tipo rígido. Entonces, el bastidor auxiliar se va a superponer sobre lo que es pues el bastidor que ya tiene en sí el camión, de forma que se va a tener un conjunto, en este caso del bastidor auxiliar con respecto el bastidor que ya tiene en sí el camión, se va a convertir en algo mucho más rígido y también más resistente. Entonces, el falso bastidor auxiliar se va a ajustar
perfectamente a la carga que se le vaya a poner, si se puede decir así, encima uno de otro. Materiales de fabricación, pues casi todos son de algún tipo de acero. Y bueno, va a depender mucho de ciertas cuestiones que maneje cada una de las empresas o la industria en relación a los aceros que se lleguen a utilizar. Se deben de cumplir por ahí algunas características en este tipo de fabricaciones, que pues tiene que ser dúctil, tiene que tener un buen módulo de elasticidad, que, que se pueda también soldar y que tenga un bajo coste. Entonces todo esto creo que ya lo sabemos o lo conocemos, que para todo tipo de fabricaciones de, de X cosa, se debe de tomar lo más importante, que es también la parte del bajo costo. Aquí vienen algunos, ahora sí que de ejemplo, vienen los límites que pueden llegar a tener y la longitud que tienen. Pero como les decía, eso ya va a depender mucho de la industria, o en este caso las personas que se dediquen en este caso a diseñar los bastidores. Eso es más para lo que es vehículos industriales. Entrando más a la parte de bastidores para vehículos, tenemos por aquí algunos. Tenemos en X, tenemos perimétrico, perimetral, tenemos tubular, monocasco, independiente. Entonces, el de X, pues si se dan cuenta, hasta, bueno, en la forma que tiene, es por eso que se le llama en X, o en este caso su nombre correcto sería el bastidor en columna. Entonces recibe el nombre en X por la geometría que tiene, en este caso, este tipo de bastidor. Entonces, si se dan cuenta, pues estrecha por la parte de aquí, o sea, en el centro, y va a proporcionarle al vehículo una estructura pues más rígida, y pues está diseñada para contrarrestar los puntos de torsión elevado. Si se dan cuenta, los travesaños, cada uno de ellos tiene una cierta longitud, o en este caso un cierto grosor. En la parte trasera son más delgados que en la parte delantera. Entonces, en la parte delantera la vamos a tener más robusta o más gruesa, porque nos va a permitir realizar pues fijaciones de ciertos componentes o de varios componentes que son pues bastante pesados. En este caso, suspensiones delanteras o también elementos de nuestro motor. Pero pues prácticamente así es como se ve o se muestra de este tipo. Tenemos el perimétrico o perimetral. En comparativa, por ejemplo, al que nada más es se puede decir que de vigas y de travesaños, la forma en que está compuesto es como que diferente, o la disposición es diferente. Entonces, por ejemplo, si vemos esta imagen de aquí y nos desplazamos hacia arriba y vemos esta, son dos casos o dos cuestiones diferentes. En este caso, con respecto al que viene en la parte de aquí abajo. Entonces, este tipo se utiliza en algunos modelos de automóviles, y también los podemos llegar a tener en camionetas. Eh, en este tipo de bastidor, los largueros, los que ya les comenté que serían todos estos que vienen aquí, o en este caso las vigas, soportan la carrocería de nuestro vehículo en su parte más ancha, o sea, en toda esta parte de aquí, ofreciendo así una mayor protección en caso de que exista algún tipo de impacto lateral. O sea, como tal no llegaría a lo mejor tan adentro. Tenemos aquí un pequeño esquema donde se mencionan algunas partes. Por ejemplo, tenemos nuestro travesaño delantero, nuestro larguero del bastidor delantero, una consola para el resorte, o en este caso es sí, prácticamente donde entra la parte del amortiguador. Tenemos nuestro travesaño principal.
la parte de torsión, los travesaños del soporte de la transmisión, el larguero lateral del bastidor, el soporte del estabilizador, la caja de torsión, el travesaño de la suspensión trasera, la consola, en este caso para el resorte trasero, el amortiguador trasero, el larguero del bastidor trasero y un travesaño trasero. Entonces, si se dan cuenta, pues es muy diferente al que se ocupa comúnmente en vehículos industriales y están más, bueno, se pueden repartir como que un poco más lo que son los pesos o en este caso la carrocería. Em, Tendría que ver más o menos a ver si encuentro o tengo la facilidad de tomar alguna foto en algún vehículo que tengan como que de este tipo de bastidor. Eh, no recuerdo si, bueno, supongo que sí. Hay unas camionetas Nissan que habían salido, las famosas estaquitas, que tienen creo que de este tipo. Y creo que aquí por donde vivo, creo que hay una y se ve toda esta parte de aquí. Entonces, si todavía sigue aquí, igual le tomo foto y la subo aquí a la plataforma para que la puedan ver de manera más real. Tenemos también el bastidor de plataforma, que es como la imagen que se ve en la parte de aquí, o sea, es lo único que se tiene. Supongamos que es como este tipo de bastidor perimetral, pero en este caso se le añaden, por ejemplo, supongamos que pues se puede decir que suelo. Eh, entonces es una plataforma portante y también resistente. Está construido por un chasis aligerado, formado por la unión de varias chapas en las cuales pues van a estar soldadas. Y esas soldadas que se realizan normalmente son por puntos, que también en la parte de soldadura la vamos a checar todavía más hacia abajo. Va a formar una base bastante rígida para que pueda llegar a soportar todos los elementos mecánicos y a su vez pues lo que es prácticamente nuestra carrocería. La carrocería del vehículo podrá unirse a lo que es el bastidor o plataforma mediante el empleo de dos técnicas posibles. Una de ellas es por soldadura, ya sea puntos o también uniones por remaches. Puede ser cualquiera de esas dos. La otra sería uniones atornilladas a la plataforma. Esas pueden ser cualquiera de las opciones para fijar la parte de lo que es la carrocería. Estas dos partes, como les comentaba, de uniones y soldadura, lo vamos a checar todavía más adelante en este apartado de bastidor y carrocería. Debido a la rigidez que puede llegar a presentar este tipo de bastidor de plataforma, la carrocería puede ser pues, tentativamente más ligera, además de poder ser compuesta por varios elementos que los podemos llegar a montar y desmontar de manera fácil para poder realizar pues esos cambios en caso de ser necesario, o en este caso más en específico las sustituciones de estos elementos en caso de alguna deformación, algún impacto, desperfectos, etcétera. Entonces por eso que también se debe de tomar en cuenta si va a ser como tal un elemento ya que se va a quedar, se puede decir que entre comillas ahí para siempre, o si es un elemento que a lo mejor se considera que en algún punto se debe de llegar a reemplazar. Es por eso que se debe de tomar en cuenta si va a ser por soldadura o como les decía por uniones o, bueno, sí, prácticamente por uniones. En la parte de carrocería pues tenemos diferentes. Podemos tener independientes, como les había comentado. Podemos tener autoportantes o monocasco. También podemos tener, en este caso, tubular. Del independiente, bueno, tenemos, por ejemplo, de este tipo, que emplean una carrocería formada por dos estructuras. El bastidor o chasis, o sea, supongamos que, no sé, como por ejemplo aquí,
Este es el bastidor o chasis y luego encima va lo que es la carrocería. O sea, como si fuera pues prácticamente el huevo de un vehículo. Entonces eso nos estamos refiriendo a lo que es este chasis independiente. Entonces, eso se hacía bastantes años, en algunos automóviles puede que todavía se llegue a hacer. Entonces, en sí, como desventaja, al ser nada más a lo mejor una pieza que se está poniendo encima de lo que es el bastidor, pues no va a cumplir como tal algo o una función estructural. O sea, por ejemplo, en estas partes de aquí, pues a lo mejor no están tan reforzados, entonces a lo mejor en alguna volcadura, pues todo esto se va a ver afectado de manera, o bueno, de bastante manera considerable. Entonces no hay como tal ninguna función estructural en este tipo de chasis independiente. Entonces, de ahí empezaron a salir lo que eran las estructuras autoportantes, que era en este caso, pues también las llamadas monocasco, o sea, se llama monocasco también autoportante. En este caso, la comparativa del independiente con el autoportante es de que supongamos que tenemos este vehículo así, pero en vez de que nada más se tenga la parte del bastidor y luego se le añada el huevo del vehículo, ya como tal, toda esta parte de aquí o toda si se puede llamar la carrocería, largueros, vigas, etcétera, ya están fabricados, si se puede decir así, en una sola pieza. O sea, no hay necesidad o ya no se añade, como dije anteriormente, como si nada más pusieras el huevo sobre lo que es el bastidor. O sea, como tal, ya está formado o ya está bien desarrollado, como en esta forma que viene aquí. O sea, ya tenemos todo bastante conformado, compactado, rígido, para que pueda cumplir como tal una función estructural y no suceda lo que pues pasaba en este caso con el chasis que era independiente. Entonces, por ejemplo, los primeros chasis que eran independientes eran de madera, los cuales pues iban heredando las técnicas de construcción de los carruajes de pues ya bastantes años. Y ahí pues fueron sustituidos de forma generalizada por chasis de acero, o sea, en este caso en 1930. Em, de los chasis, bueno, ya hemos comentado cuáles se tenían. Y de carrocería, pues cómo es que sucede en este tipo o el por qué se llama de chasis independiente. El autoportante, como les decía, ya está como que más conformado, más desarrollado, en una sola pieza. Entonces es una estructura pues metálica envolvente constituida por la unión de elementos de chapas de diferentes formas y también de espesores. O sea, hay una gran variación en este caso de vigas, travesaños, barras, etcétera. Entonces se va a conseguir, como les decía, en conjunto todo esto que se logre, pues una pues gran rigidez o la mayor rigidez posible. Casi todas las piezas que conforman las carrocerías que son autoportantes o monocasco van a estar unidas de igual forma por puntos de soldadura, aunque pueden existir diseños que estén unidas mediante pues uniones atornilladas. Para hacer más fácil, como les comentaba, la sustitución de algunos elementos que se lleguen a sustituir o que se quieran sustituir o también se quieran reparar. Entonces, el diseño de estas carrocerías no solo es a lo mejor elegir X material, hacerle una prueba al material, armarlo todo y listo, sino que se tienen que hacer muchas pruebas para que pues prácticamente no solo nada más una pieza o nada más el acero se calcule para resistir o soportar X fuerza, sino que se necesita analizar prácticamente toda la estructura
para saber si está cumpliendo con lo que se requiere antes de lo que es su comercialización, del diseño que se va a llevar pues a cabo a la realidad, con el fin pues de comprobar el comportamiento de toda esa estructura bajo pues muchas condiciones o situaciones que se le lleguen a presentar. Eh, Vienen por aquí algunas ventajas que puede llegar a tener, las cuales más adelante les voy a poner un pequeño video ahorita en unos instantes para que quede más clara esa parte. O sea, no, a lo mejor no repetir tanto esto porque creo que en el video también se menciona. Y tenemos la parte del tubular, que es un tipo de carrocería utilizada en vehículos clásicos deportivos de mediados de los siglos XX y por los grupos B de los 80s. Esta técnica utilizada como estructura del vehículo una red de finos tubos metálicos, los cuales casi todos los tubulares o todos están soldados y están recubiertos después con láminas metálicas, frecuentemente de metales exóticos tales como aluminio o magnesio. También cabe mencionar que más como que a nivel competencia, en algunas categorías se utiliza lo que es el tubular precisamente porque es más ligero, y en este caso pues lo que se busca es que sean los vehículos lo más ligeros posibles para que sean bastante rápidos en lo que son los circuitos. Y bueno, nada más sería como que esta parte de ahí. Ya de ahí entraríamos un poco a lo que es este video de la explicación de, en este caso, de los independientes o los de o más bien los de largueros, con respecto a lo que es el monocasco o el autoportante que viene en la parte de aquí arriba. Hasta aquí, alguien que tenga alguna duda antes de poner el video o algo más que a lo mejor deseen agregar. Yo no, profe. No, profe, nada. Ok. Eh, entonces, les voy a poner ahorita el video para que puedan ver como, bueno, las comparativas de ambos. Y creo que sería todo. Nada más ahorita, por último, como pregunta, ¿cuál creen ustedes que sea más rígido? ¿El, el autoportante o el que es pues prácticamente de vigas y de travesaños? El de vigas y travesaños. Ok. ¿Alguien más que piense lo mismo o a lo mejor lo contrario? Ok. Bueno, tentativamente o aparentemente es ese, pero es caso contrario. El más, bueno, ante ciertas circunstancias o situaciones sí sería el de vigas y travesaños, pero en sí, pues más es este. Entonces, en el video menciona, por ejemplo, una modelo del Land Rover que que implementó este tipo de chasis en sus camionetas, y con ello pues tratando de comprobar o de probar que los chasis autoportantes también pueden ser bastante rígidos, al igual que los que son de vigas y travesaños. Pero ahorita les voy a poner el video para que a lo mejor quede más clara esa parte. De cualquier forma, pues ahorita yo ya les comenté más o menos cómo es que, o más bien cuál era la diferencia uno de otro. Entonces ahorita, ok, ahora sí. Del video
Sí está un poquito largo, pero más que nada por las comparativas que se hacen en el mismo. Uno es más rígido que el otro, que a lo mejor al ser más pesado, en carretera se vuelve más, como dicen por ahí, más torpe. Uno tiende más a sufrir más daños estructurales que otro, etcétera. Entonces, como les decía, yo se los quería comentar como que ahorita, pero no quiero ser a lo mejor tan repetitivo en esas situaciones. Entonces ahorita se los voy a poner y para que quede todavía más clara esa parte. Ok. Bienvenidos a un nuevo vídeo técnico en el que os vamos a explicar la diferencia, las ventajas e inconvenientes entre un chasis de largueros y travesaños, un chasis clásico, frente a un chasis monocasco. En el mercado existen diferentes vehículos que llevan chasis de largueros y travesaños. Básicamente todos los todoterrenos puros del mercado llevan este tipo de chasis. Por ejemplo, el Mercedes Clase G, el Toyota Land Cruiser, el Jeep Wrangler y el Suzuki Jimny. Todos ellos llevan chasis de largueros o chasis de vigas. Al mismo tiempo, todos los camiones y todos los pickups, que os podéis imaginar, todos los pickups del mercado, el Toyota Hilux, el Mitsubishi L200, el Ford Ranger, el Volkswagen Amarok, el Nissan Navara, el Mercedes Clase X, todos ellos y cualquier otro que me haya podido olvidar llevan también chasis de largueros. Son vehículos todoterreno y son vehículos de trabajo. Sin embargo, el nuevo Land Rover Defender, un vehículo que se vende como todoterreno puro y duro, entra a competir en el segmento de los 4x4 de verdad con un chasis monocasco, para sorpresa y asombro de muchos. Vamos a ver en este vídeo cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada una de estas dos soluciones, desde un punto de vista técnico. El chasis de largueros, de doble viga o de escalera, como su propio nombre indica, es un chasis compuesto de dos grandes vigas muy rígidas en sentido longitudinal, unidas por una serie de travesaños que cruzan de una a otra a lo largo del vehículo. El chasis monocasco es una estructura mucho más compleja, compuesta por elementos longitudinales, transversales y verticales, cada uno de los cuales es menos resistente que las vigas de un chasis de largueros, pero que forman un conjunto muy rígido. Este entramado estructural es capaz de distribuir los esfuerzos que recibe a través de todos sus elementos, que se complementan y se refuerzan entre sí. Para hablar de chasis, hemos de hablar de rigidez torsional, un concepto que os voy a explicar para que podamos entender después las ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de chasis. La rigidez torsional es la resistencia que ofrece una estructura a ser retorcida. En el chasis de un coche significaría la resistencia que ofrece a que las ruedas delanteras y traseras dejen de ocupar el mismo plano y se retuerzan hacia arriba o hacia abajo, girándose entre sí. A partir de este concepto de rigidez torsional, os lanzo una pregunta que vamos a responder inmediatamente. La pregunta sería, ¿qué os parece más rígido? ¿El chasis de doble viga de acero de un Mercedes Clase G o el chasis monocasco de aluminio del nuevo Land Rover Defender? Vamos a ver cuál de los dos es más rígido. Empezamos por el Mercedes. El chasis de doble viga de un Mercedes Clase G tiene una rigidez torsional de 10.000 Nm por grado de torsión. Es decir, tenemos que aplicar un par de giros de 10.000 Nm para girarlo un grado sobre sí mismo, un solo grado. Para trasladar este número, 10.000 Nm, a algo que podemos entender más fácilmente, aunque no sea muy científico, os puedo decir que equivale aproximadamente a un esfuerzo de una tonelada a 1 metro de distancia, como si apretáramos un destornillador con una fuerza de 1 tonelada y una palanca de 1 metro de largo,
para retorcer el chasis un solo grado. Esta rigidez torsional suena bastante alta, pero veamos ahora cuál es la rigidez torsional del nuevo Defender. El nuevo Defender tiene un chasis monocasco de aluminio mucho más complejo y mucho más tridimensional que el del Mercedes Clase G. Y en este caso ofrece una rigidez torsional de 29.000 Nm por grado de torsión. Es decir, casi es 3 veces más rígido el nuevo Land Rover Defender que el Mercedes Clase G, si atendemos a la rigidez torsional de su chasis. En principio nadie esperaría esta respuesta. Todos pensaríamos que es más rígido el chasis que aparece como el más duro, que es el de doble viga. Sin embargo, no es así. Vamos a analizar por qué uno es más rígido que el otro y vamos a resolver esta aparente contradicción. ¿Buscas recetas altas en proteína? Nuevo Quaker Superfoods Proteína. El monocasco es más rígido porque cuenta con diferentes elementos longitudinales, verticales y transversales que forman un entramado tridimensional con más altura, que ofrece una mayor resistencia conjunta a ser retorcido, frente a un chasis de largueros que es prácticamente plano en comparación y más fácil de retorcer. Veamos ahora las ventajas de cada una de las dos estructuras. Ahora que ya hemos visto por qué un chasis más tridimensional es más resistente a la torsión que un chasis más plano, vamos a ver las 3 grandes ventajas del chasis de larguero que sí tiene frente a un monocasco. Como acabamos de ver, ninguna de ellas es su rigidez torsional absoluta. Pero vamos a ver cuáles son esas 3 ventajas reales. Primera ventaja. El chasis de largueros está separado de la carrocería. Es decir, hay una estructura básica que está por debajo del coche, que son los largueros y travesaños, y separado de esa estructura hay otra estructura por encima que contiene todo el habitáculo. La unión entre el habitáculo y el chasis que está debajo no es una unión perfectamente rígida, sino que tiene un mínimo acolchado, un mínimo mullido y un mínimo juego entre una estructura y la otra. Esto significa que las pequeñas torsiones que puede sufrir el chasis inferior no se trasladan directamente a la cabina, sino que se quedan haciendo sufrir solo a esa estructura inferior. La cabina queda totalmente aislada. Por esa razón, los coches con chasis de largueros no crujen a torsión. Cuando vas por una zona irregular en la que los apoyos son muy asimétricos, no se escucha crujir el habitáculo, como tampoco hay ninguna dificultad en abrir y cerrar las puertas, aunque dejemos el coche en cualquier posición, porque el chasis se puede estar deformando ligeramente, pero la carrocería y la estructura superior permanece aislada de esa deformación. Por lo tanto, ahí tenemos la primera gran ventaja, sobre todo para el todoterreno, de un chasis de largueros. Pero no es la única. Tenemos otras 2 ventajas. La siguiente ventaja sería su mayor resistencia a los impactos directos, a los impactos fuertes. ¿Cuál es la razón de esta segunda ventaja? Ahí en esa parte, por qué tendría mayor resistencia a impactos el de vigas en comparación al autoportante o monocasco? ¿Qué sucedería en este caso, por ejemplo, con el autoportante o monocasco?
Alguien habló, como que se cortó y no alcancé a escuchar. Ok. Bueno, entonces sigo corriendo el video para que vean el por qué. O en este caso, ¿qué sucedería si cayera, por ejemplo, en algún obstáculo el autoportante? Imaginad que tenemos un coche con chasis de largueros, como lo era el antiguo Land Rover Defender. Y llega a un punto en el que tenemos un obstáculo grande, que podemos superar con las ruedas delanteras. Pero una vez que la rueda delantera pasa el obstáculo, por un error de cálculo del conductor, la rueda cae al otro lado y se encuentra en un agujero. El coche golpea con todo su peso contra la parte inferior, contra el fondo del coche, contra su chasis de largueros, quedaría, por ejemplo, contra una roca o contra un tronco o contra una piedra muy grande y muy rígida. Ese golpetazo que le damos a los bajos del coche contra algo muy duro, que no se va a deformar, lo asumiría con total entereza un chasis de largueros. Estamos hablando de una viga o dos vigas de acero durísimo que van a soportar ese impacto. Sin embargo, si el coche tiene un chasis monocasco, tenderá a distribuir la energía de ese impacto recibido en la parte inferior a toda la estructura, porque en la parte inferior no está tan reforzado. En ese punto concreto donde recibe el impacto, el chasis monocasco tendría una estructura más o menos fina comparado con la estructura de chasis de largueros. Esto significa que sería mucho más fácil doblar un chasis monocasco en un impacto contundente en un punto concreto del chasis, o deformar el marco de una puerta o hacerle daño estructural. Así pues, la resistencia a impactos sería la segunda gran ventaja, quizá la más importante, del chasis de largueros. Cuando hablamos de impactos, también hablamos de impactos de esos que reciben las ruedas que hacen tope en la parte superior de la suspensión y golpean directamente el esquema de suspensiones y por tanto el chasis. Un chasis de largueros aguantaría esos impactos de la suspensión con mucha más dureza que un chasis monocasco, que de nuevo tendería a distribuir esos impactos de la suspensión contra el tope hacia todo el conjunto de la estructura. Lo mismo aplica también a los puntos de anclaje, por ejemplo, a la bola de remolque. Si pegamos un tirón muy fuerte en una bola de remolque y esa bola está anclada a un chasis de doble viga, no se va a enterar el chasis, no va a pasar absolutamente nada. Eso es indestructible. Sin embargo, si la bola de remolque está anclada a un chasis monocasco y le pegamos un tirón muy fuerte contra algo que no se vaya a mover o contra algo que vaya a tener muchas dificultades para moverse, como por ejemplo un remolque muy pesado o tirar de otro coche con mucha fuerza para desatascarlo, la estructura monocasco, de nuevo, tenderá a distribuir esa tensión puntual, instantánea, por toda la estructura. Porque en el punto concreto donde hay esa tensión no está tan fuerte, no está tan reforzada como un chasis de largueros. Es como si el chasis de largueros nos blindase el coche en la parte inferior y en todos sus anclajes y en los puntos donde la suspensión está sujeta, y el chasis monocasco careciese de ese blindaje inferior y tuviese una tendencia más a distribuir las fuerzas que recibe por toda su estructura y por tanto fuese más fácil romperlo o deformarlo. Por último, la tercera ventaja de un chasis de largueros es que al ser mucho más tosco y mucho más bestia, es más barato y más fácil de construir y de reparar. Mientras que un chasis monocasco, una vez deformado, una vez que ha perdido su forma perfecta original, requiere una maquinaria muy compleja para volver a estirarlo, para volver a ponerlo en su sitio, y aún así sería muy difícil que recuperase al 100% su forma exacta original. Veamos ahora cuáles son las ventajas del chasis monocasco frente a estas ventajas que acabamos de enumerar del chasis de largueros y travesaños.
La primera ventaja de un chasis monocasco es la que vimos al principio. Es un chasis más rígido, por su propia naturaleza de estructura tridimensional. Esta mayor rigidez es clave en su comportamiento en carretera, sobre todo en carretera, porque ahí permitirá que las suspensiones hagan todo el trabajo de amortiguar y controlar la carrocería, mientras que el chasis permanecerá completamente rígido de una sola pieza. Por lo tanto, la primera ventaja es su propia rigidez torsional. La segunda ventaja del chasis monocasco es que su estructura tiende a ser una estructura más segura, precisamente por esa facilidad que tiene para distribuir la energía de un impacto, de una colisión, por todos los elementos estructurales que componen el coche. Sin embargo, un chasis de largueros, si choca frontalmente contra algo, tenderá a ser mucho más duro, mucho más rígido y forzar una parada más en seco, que es lo peor que le podemos hacer a los ocupantes. Esta es la razón por la cual los Jeep Wrangler tradicionalmente se comportan bastante mal en las pruebas de choque, porque su detención es muy violenta por culpa del chasis de largueros, aunque otros fabricantes han conseguido hacer con chasis de largueros estructuras bastante seguras para los ocupantes. Pero en principio es un hándicap del chasis de largueros y una ventaja del chasis monocasco, la seguridad. Por último, hay dos ventajas adicionales del chasis monocasco. La primera es que este tipo de estructuras tienden a ser más ligeras, precisamente porque no tienen que acumular tanto material en la parte inferior, no tienen esas grandes vigas de acero gruesas, de gran espesor. Están compuestas por un entramado de elementos más finos y más ligeros que, aunque en conjunto son más rígidos, en realidad llevan menos material, por así decir, con lo cual son más ligeros. Por último, por la misma razón que son más ligeros, también tienden a tener mayor habitabilidad los coches construidos con un chasis monocasco. La doble viga implica que en la parte inferior, en el fondo del coche, hay un espesor totalmente ocupado por esa estructura tan tosca y tan grande. Y esa estructura no se puede combinar con espacio interior. Es un espacio que se pierde. Sin embargo, en un chasis monocasco, como cada elemento es más fino, se conforma una jaula en la cual dentro hay más volumen útil. Por eso un chasis monocasco, con las mismas medidas de coche, es capaz de sacar mayor maletero, mayor espacio de habitáculo, incluso mayor espacio para el motor que un chasis equivalente de doble viga. Así pues, estas serían las ventajas del chasis monocasco que ha escogido Land Rover para su nuevo Defender. Bueno, entonces, pues básicamente esa es como que la comparativa de ambos. Y entonces, pues sí que es más rígido el autoportante. A lo mejor tiempo atrás o años atrás no lo era tanto por a lo mejor los materiales que se había, el equipo que había, etcétera. Entonces, pues en este caso de esta camioneta, pues nada más sería como que realizar esas ciertas pruebas para saber y conocer si de verdad está dentro del rubro de, pues prácticamente que es un chasis bastante rígido y, si se puede llamar así, confiable en situaciones se puede decir que para uso rudo, o si en este caso la implementación de este tipo de chasis pues prácticamente falló, pero pues ya probando el vehículo, etcétera, pues ya se va a conocer si de verdad cumplió o no cumplió con las expectativas. Entonces, en la parte de chasis, alguien que tenga alguna duda o algo más que a lo mejor deseen agregar a la información y al video. Profe, una pregunta. En la parte del bitáculo es más resistente, ¿no? No para proteger a los conductores. O- Sí, se supone que debe de ser más fuerte y más rígido.
En este caso, en ambos, en este caso el de largueros o el de vigas y travesaños, y también el autoportante. Es por eso que, por ejemplo, decían en el video que hay algunos vehículos por ejemplo, de Jeep, los cuales siendo de vigas y de largueros, tratan de hacer como que con esa parte más dura, más rígida para que no llegue al habitáculo. Y en lo que es el autoportante, se busca en la parte interior que sea lo más duro y rígido posible para que al momento de que se llegue pues un impacto no perjudique pues en este caso a las personas en su interior. Ok, profe, gracias. De nada, Benjamín. Bueno, de ahí del chasis bueno, la parte de chasis y carrocería creo que quedó bastante claro las comparativas de los que más o menos comentamos. Y ahora checaríamos pues a lo mejor los nombres que tienen los vehículos con ciertas carrocerías, que si a lo mejor no sé, es de 2 volúmenes, de 1, de 3, si es liftback, si es hatchback, si es notchback, de tipos de techo también igual, etcétera. Entonces esos también igual los vamos a checar un poco para que conozcan cómo es que se identifican o cómo es que en realidad se llama cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, tenemos carrocerías según el número de volúmenes. Podemos tener de 1, de 2 o de 3, que son los más típicos, o en este caso los que más se diferencian. En el monovolumen, aquí por ejemplo viene la imagen de una Renault Space. Se puede decir que es 1, porque como tal no se ve, se puede decir que separación, o no, la forma no está como que bastante definida de lo que es, por ejemplo, el capó, el habitáculo y la parte del maletero. O sea, todo se puede decir que está en una, pues se puede llamar así, en una sola pieza o en un solo volumen. Entonces no se va a diferenciar otro volumen más, sino nada más uno solo. Todo esto que viene o que estoy poniendo aquí con el ratón. Entonces la zona del maletero y también, bueno, del maletero, cabina y el motor, se puede decir que están integrados en uno solo. Generalmente los que son monovolumen son más altos que los turismo. De 1,6 a 1,8 metros contra los turismos que pueden ser de 1,4 a 1,5 metros. En algunos casos o algunos monovolúmenes grandes pueden llegar a tener pues una gran cantidad de hileras de asientos. En este caso no solo a lo mejor contar con 2, sino contar con 3. Mientras que en algunos que son a lo mejor más pequeños de longitud pueden tener nada más 2. En los dos volúmenes, si se dan cuenta la comparativa del que es de 1 al que es de 2, aquí está como que más definido la parte del capó del motor, y bueno, lo demás está en un solo volumen. Entonces tenemos el compartimento con el habitáculo 1 y el 2 es el maletero el capó del motor. Entonces podemos tener algunas que sean familiares o también rurales, hatchback de 3 o de 5 puertas, y algunas minivan como la Chrysler Voyager o en este caso por ejemplo la Volkswagen Touran. Y tenemos el 3 volúmenes, que en este caso pues es el que se encuentra mucho más definido, o las formas están más definidas, ya que bueno, el maletero ya está más definido, el habitáculo también, y también la parte del capó del motor. Entonces por eso que son 3 volúmenes, porque está las formas más definidas, o se distinguen de una manera mucho más clara en comparación al de 2 o al de un volumen.
Casi todos los sedanes son tricuerpos o son de 3 volúmenes. Y también puede llegar a ver que algunos coupés lo lleguen a hacer. Entonces este es un ejemplo de un Mercedes de los 60, en este caso que es este tricuerpo. Tenemos carrocería según la forma, como se había comentado anteriormente, tenemos los sedán que ya muchos conocen y que es de tipo tricuerpo o es de 3 cuerpos. Entonces todo está bastante definido. El maletero está separado de lo que es la cabina y se va a extender pues de forma horizontal desde la parte inferior de la lona trasera hacia la parte trasera algunos centímetros. Tenemos los vehículos de 3 puertas, de 5. Tenemos las familiares o station wagon. Tenemos los coupés, que puede ser, como les comentaba, tricuerpo o de 2 volúmenes. Se le puede dominar, en este caso, fastback o tricuerpo, o sea, notchback, perdón, según el ángulo y llegue a formar la parte de, se puede decir que del medallón o de la parte de la loneta trasera, con lo que es la tapa del motor, del maletero, o también puede ser con respecto a lo que es parece que parabrisas y la del motor. Los coupés junto con los descapotables van a formar el grupo de lo que son los automóviles deportivos. Tenemos también algunos hardtop, por ejemplo aquí un Ford Mustang del 72, que se le llama también pues de lo que es techo duro, que consiste en una versión sin pilar de un vehículo de serie. El propósito de lo que eran el hardtop o de techo duro era tratar de conseguir la estética de un convertible. O sea, nada más era como para ese tipo de situaciones. Nada más como aparentar pues sí, aparentar en ese vehículo que puede ser o es convertible. Pero en sí, pues no lo era. Tenemos vehículos deportivos utilitarios como esta Scenic de Renault, el cual pues tiene un chasis autoportante o monocasco diseñado pues este vehículo más que nada para lo que es uso en asfalto. Tenemos los todoterreno, ya conocemos algunas marcas que sacan o tienen vehículos para todoterreno. Tenemos las pick-up, que pues prácticamente tienen una plataforma de carga descubierta por detrás de lo que es nuestro habitáculo. En algunas ocasiones puede ser de lona o también pueden llegar a ser fabricadas o ser de estructura de fibra de vidrio. Tenemos las limusinas y tenemos también los coches fúnebres. En estilos en este caso trasera, tenemos los notchback, que son en este caso de 3 volúmenes. Y es un formato de carrocería con el cristal trasero que aparentemente se encuentra de forma vertical. Y en este tipo, pues los 3 volúmenes están muy bien definidos como tal. No hay cierta confusión de que sea a lo mejor 2 volúmenes o que sea igual y hasta uno. Tenemos también los hatchback, que se suelen distinguir de los familiares en que los familiares, por ejemplo, toda esta parte de aquí se prolonga más hacia la parte trasera, o sea, el voladizo es más largo y por consiguiente el maletero o el espacio del maletero va a ser mucho más grande en comparación a los de este tipo, o sea, hatchback. En un familiar, el portón o el maletero es, pues sí que vertical o suele ser vertical, mientras que en el hatchback la luneta, en este caso el medallón, tiene una cierta inclinación, o sea, no es 100% recto como algunas familiares que hay. Tenemos también el liftback, por ejemplo, como el Prius de Toyota,
Que bueno, si comparan a lo mejor el liftback con respecto al hatchback, son dos situaciones diferentes o dos cosas diferentes, ya que si en esta a lo mejor se encuentra una inclinación mínima, en el liftback la inclinación va a ser mucho mayor y se va a extender como que el vidrio un poco más. Entonces, comúnmente de este tipo suelen ser de 4 puertas laterales, pero en este ejemplo pues son 5 contando la parte del maletero. Aerodinámicamente, o sea, viéndolo a simple vista, independientemente si es híbrido, tiene tantos caballos, etcétera, se supone que es un estilo más aerodinámico y va a ser más eficiente en comparativa al hatchback. O sea, si se dan cuenta las líneas y la forma, se ve más aerodinámico el liftback que el que es hatchback. Aunque en este caso el espacio que se llega a tener en este tipo va a ser como que menor en comparación a los familiares. Y bueno, también tenemos el fastback, que también se llama sportback, que bueno, aquí por ejemplo la imagen o el ejemplo de la imagen es un Audi A7, y en este caso es un diseño que el techo se inclina un poco, o sea, como tal no es, se puede decir que totalmente recto y luego baja, sino que va como que recto, luego empieza a bajar un poco y hasta que se siga hacia la parte trasera. Entonces esa es como que la variante o la diferencia en comparación a los demás. Es relativamente más, igual más aerodinámico, o en este caso es mejor que el liftback. Entonces es más eficiente que el 3 volúmenes. Históricamente, únicamente los coupés se ofrecían en formato fastback, o sea, de este tipo. Pero también existen coches como el que ya mencioné, con este tipo de acabado. Entonces esas son carrocerías con, bueno, la diferencia de estilos de la parte trasera, o así se llevan los nombres. Tenemos estilos de techo, en este caso Landau, descapotable, cabrio coach, targa, etcétera. El Landau pues es como similar, es similar a uno que ya hemos comentado anteriormente, por ejemplo al hardtop, que de igual forma simula que el techo pues se puede quitar, o en este caso que el techo es descapotable. El techo como tal es metálico y nada más lleva un recubrimiento pues de vinilo acolchonado, o sea, como si fuera pues prácticamente un descapotable, como se menciona en este apartado. Y el descapotable, convertible o cabriolet tiene un techo que se puede quitar o también que se puede guardar, o sea, se quita o se pone o se guarda en lo que es la parte trasera. Y bueno, este es un ejemplo de un Lincoln, el cual pues es descapotable y el cual guarda su capota en la parte trasera. Tenemos el Cabrio Coach, por ejemplo aquí un Fiat, que es un automóvil que tiene un techo retráctil de tela o de lona. Era usado en algunos modelos antiguos, por ejemplo por ahí algunos Citroën, pero ahorita más a los modernos podemos encontrar aquí en el Fiat, y también creo que en algunas Jeep, creo que en las Wrangler también se puede tener como que de este tipo. Como tal pues no baja toda la capota, nada más es una cierta, se puede decir, una cierta distancia, por eso se le llama semiconvertible. Tenemos el Roadster, que es nombre aplicable a descapotables, y en este caso de este tipo pues tiene una mínima protección a lo que es viento y algunos otros factores o elementos, que está pues prácticamente expuesto a todo tipo de situaciones. Tenemos también la parte de los Spider y los Targa. Los Spider pues se puede decir que es la versión italiana del Roadster. En Alemania se le llama de otro tipo, o sea, por ejemplo, Spister, etcétera, pero prácticamente son lo mismo, nada más que diversos países tienen como que
distintos términos o distintos nombres. Entonces, Spider es el italiano del roadster, en Alemania, en este caso, el Speedster. Y tenemos también el Targa, que en este caso, Targa se le utiliza o se le llama a varios vehículos que son más bien de la marca Porsche, para definir que esos vehículos tienen un pilar C, los cuales pues el techo, al igual de lo que los que habíamos comentado anteriormente, en parte se pueden quitar, y en este caso son pues de techo rígido. Entonces pues prácticamente ellos les dieron como que esa denominación, como por ejemplo como si fueran los que yo comenté ahorita del Roadster, Spider y del Speedster. Entonces varios son lo mismo, nada más lo único que cambia son los nombres que le da cada una de las marcas. Y pues nada más sería como que hasta este punto el día de hoy, y nada más el día de mañana ya empezaríamos a entrar a la parte de uniones, para empezar a checar qué tipos hay, cuáles se utilizan para, para cada situación, por qué a lo mejor tal soldadora y por qué no, en dónde podemos usar a lo mejor uniones mediante tornillo, en dónde a lo mejor por remache, etcétera. Entonces, dudas que tengan hasta ahorita, lo que se vio el día de hoy. Bueno, entonces, si no tienen ninguna otra duda, se pueden pasar a retirar, y los veo el día de mañana. Ahorita yo creo voy a subir una tarea para que la puedan hacer, y esa la requiero para el día de mañana. Que estén muy bien, cuídense mucho y que pasen un excelente día. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe.